Cuando eliges el silencio, no estás perdiendo una batalla emocional, estás entrando en un terreno donde muy pocos saben moverse con inteligencia. La mayoría de las personas reaccionan impulsivamente cuando sienten que alguien se aleja. Es casi instintivo querer recuperar lo que parece estar escapando. Pero ahí es donde comienza la diferencia entre un hombre común y uno verdaderamente consciente de su valor. El silencio no es vacío. Es presencia contenida. Es una declaración sin palabras que dice, no necesito demostrar nada para saber quién soy. Al cortar el contacto, rompes un patrón. Durante mucho tiempo, quizás fuiste predecible, siempre disponible, siempre respondiendo, siempre presente. Y esa previsibilidad, aunque cómoda, elimina el misterio. El ser humano, por naturaleza, valora más lo que no puede controlar completamente. Cuando dejas de estar disponible, introduces una nueva variable en la ecuación emocional de la otra persona. Ya no sabe qué estás pensando, qué estás haciendo o si aún ocupa un lugar en tu mente. Y esa incertidumbre es poderosa. El silencio crea un espacio donde antes había ruido constante. Y en ese espacio, la otra persona comienza a enfrentarse a sus propios pensamientos. Empieza a recordar momentos, conversaciones, emociones. Lo que antes daba por sentado ahora se convierte en algo cuestionado. ¿Por qué ya no escribe? ¿Está con alguien más? ¿Le dejé de importar? Estas preguntas no surgen porque tú hagas algo, sino precisamente porque dejaste de hacerlo. Ese es el poder del vacío. Obliga a otros a llenarlo con su propia mente. Pero este proceso no funciona si el silencio es falso. Si por dentro estás desesperado, revisando el teléfono cada 5 minutos, esperando una notificación, entonces no estás en control. El verdadero silencio nace de la disciplina interna. Es la capacidad de sostener la incomodidad sin romper. Es entender que el impulso de escribir, de buscar, de preguntar, es solo eso. Un impulso, no una necesidad real. Y aquí es donde entra la esencia del pensamiento estoico. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo externo, pero sí puedes dominar lo interno. No puedes obligar a alguien a sentir, a volver o a actuar como deseas, pero puedes decidir cómo reaccionas tú. Puedes elegir no perseguir, no insistir, no mendigar atención. Y esa elección, aunque parece simple, requiere una fortaleza mental que la mayoría no desarrolla. El hombre promedio se deja llevar por sus emociones. Si siente ansiedad, actúa. Si siente miedo a perder, persigue. Pero el hombre disciplinado observa sus emociones sin ser controlado por ellas. Siente la urgencia, pero no actúa desde ella. Y esa diferencia es lo que cambia completamente la dinámica. Cuando mantienes el silencio, también te enfrentas a ti mismo. Ya no puedes distraerte con mensajes, llamadas o interacciones constantes. Te quedas contigo, con tus pensamientos, con tus inseguridades. Y eso puede ser incómodo, pero es precisamente en ese espacio donde ocurre el crecimiento. Empiezas a cuestionarte. ¿Por qué necesitaba tanta validación? ¿Por qué dependía tanto de su atención? ¿Qué parte de mí estaba buscando fuera lo que debía construir dentro? El silencio, entonces, no es solo una herramienta externa. Es un proceso interno. Es un espejo que te obliga a ver lo que normalmente evitas. Y si lo usas correctamente, te transforma. Además, el silencio tiene un efecto que pocos comprenden completamente. Redefine tu posición. Cuando siempre estás disponible, te colocas automáticamente en una posición de menor valor percibido. No porque valgas menos como persona, sino porque tu comportamiento comunica abundancia de tiempo y escasez de opciones. Pero cuando te retiras, cuando dejas de estar siempre presente, envías un mensaje completamente diferente. Comunicas que tu tiempo es limitado, que tu atención es selectiva, que tu energía no se regala, se invierte. Y eso cambia cómo los demás te perciben. La atracción no es lógica, es emocional. Y las emociones se activan con contraste, con cambio, con incertidumbre. El silencio introduce todo eso al mismo tiempo. No gritas, no explicas, no justificas, simplemente te retiras. Y en ese retiro, creas un impacto mucho más fuerte que cualquier palabra que podrías haber dicho. Sin embargo,
Es importante entender que el silencio no es un juego ni una táctica manipulativa barata. Si lo usas solo con la intención de provocar una reacción, eventualmente se notará. Porque la energía detrás de tus acciones siempre se filtra. El verdadero poder del silencio viene cuando no estás intentando controlar el resultado. Cuando realmente estás enfocado en ti, en tu crecimiento, en tu paz mental. Porque hay una diferencia enorme entre ignorar a alguien para que vuelva y soltar a alguien porque entiendes tu valor. El primero actúa desde la necesidad, el segundo desde la abundancia, y las personas pueden sentir esa diferencia, incluso si no pueden explicarla. Cuando te mantienes firme en el silencio, también desarrollas algo aún más importante: autocontrol. En un mundo donde todos reaccionan instantáneamente, donde todo es inmediato, la capacidad de no reaccionar se convierte en una ventaja enorme. Es poder, es dominio. Piensa en esto: cualquiera puede enviar un mensaje, cualquiera puede ceder a la urgencia emocional, pero no todos pueden detenerse, respirar, y decidir no actuar. Esa pausa, ese momento de control, es donde se construye tu fortaleza. Y cuanto más practicas ese control, más fuerte te vuelves. Con el tiempo, algo cambia dentro de ti. Ya no ves el silencio como una ausencia dolorosa, sino como un espacio de claridad. Empiezas a disfrutar tu propia compañía. Tu enfoque cambia. Tu energía deja de estar centrada en otra persona y se dirige hacia tus propios objetivos, tu crecimiento, tu vida. Y es en ese punto cuando ocurre la verdadera transformación. Porque ya no estás en silencio esperando algo. Estás en silencio porque has encontrado algo más valioso: tú mismo. Y paradójicamente, es justo en ese momento cuando los demás comienzan a notar tu ausencia de una manera diferente. Porque ya no es un silencio cargado de expectativa. Es un silencio lleno de propósito. El poder del silencio no está en lo que haces hacia afuera, sino en lo que construyes dentro. Es disciplina, es control, es respeto propio. Es la capacidad de retirarte sin ruido y aún así dejar una presencia que se siente. Porque al final, el hombre que no necesita hablar para ser notado, es el que más impacto deja cuando decide callar. La mentalidad de un hombre de alto valor no nace de lo que posee, sino de lo que tolera y de lo que decide rechazar. No es el dinero, la apariencia o el estatus lo que lo define en esencia, sino su forma de pensar, su manera de actuar frente a la presión emocional y su capacidad de mantenerse firme cuando otros se derrumban. Es alguien que ha entendido que su tiempo, su energía y su atención son recursos limitados, y por lo tanto, no los entrega sin criterio. A diferencia del hombre promedio, que busca validación constante, el hombre de alto valor se valida a sí mismo. No necesita aprobación externa para sentirse suficiente. Esto no significa que sea frío o insensible, sino que su estabilidad emocional no depende de la reacción de los demás. Si alguien responde, bien. Si no responde, también. Su estado interno no fluctúa con cada mensaje recibido o ignorado. Esa estabilidad es extremadamente poderosa porque rompe con el patrón común de dependencia emocional. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, colocan su bienestar en manos de otros. Esperan mensajes para sentirse importantes, atención para sentirse deseados, respuestas para sentirse tranquilos. Pero el hombre de alto valor corta este ciclo. Él entiende que si su paz depende de alguien más, entonces no es paz. Es dependencia disfrazada. Por eso, cuando decide alejarse, lo hace sin ruido. No anuncia su salida, no busca generar culpa, no intenta manipular la situación con palabras dramáticas. Simplemente se retira. Y en ese acto, comunica más de lo que cualquier explicación podría transmitir. Está diciendo, no necesito esto para estar bien, y esa declaración, aunque silenciosa, tiene un peso enorme. Además, este tipo de hombre tiene propósito. Y no es un propósito superficial o momentáneo, sino una dirección clara en su vida. Sabe hacia dónde va, qué quiere construir, en qué está invirtiendo su tiempo. Esto es clave porque una persona con propósito no tiene espacio para distracciones constantes. No puede permitirse perder energía en situaciones que no aportan valor real. El hombre promedio gira alrededor de las relaciones. Su estado emocional sube o baja dependiendo de ellas. Pero el hombre de alto valor tiene un eje diferente: su misión. Las relaciones complementan su vida,
pero no la definen, y esa diferencia cambia completamente la dinámica. Cuando una persona siente que no es el centro de tu mundo, algo interesante ocurre. En lugar de perder interés, muchas veces lo aumenta, porque la atención que no es automática se vuelve más valiosa, lo que no es garantizado se vuelve más deseado, y esto no es un juego psicológico barato. Es una respuesta natural a la percepción de valor. Otro aspecto fundamental de esta mentalidad es la disciplina. No se trata solo de controlar emociones en momentos críticos, sino de mantener consistencia en el comportamiento. Es fácil actuar con orgullo por un día, pero mantener esa postura durante semanas o meses requiere carácter. Habrá momentos en los que sentirás la tentación de romper el silencio, de volver a lo conocido, de buscar esa validación que antes recibías, y ahí es donde se define todo, porque cada vez que cedes, refuerzas el patrón antiguo, pero cada vez que te mantienes firme, construyes una nueva identidad. La disciplina no es cómoda, de hecho, muchas veces se siente como una lucha interna constante, pero esa incomodidad es el precio del crecimiento. El hombre de alto valor no evita esa sensación. La atraviesa, sabe que lo que está construyendo dentro de sí es mucho más importante que cualquier alivio momentáneo. También hay algo que distingue claramente a este tipo de hombre, sus estándares. No acepta cualquier trato, no tolera faltas de respeto, no se conforma con migajas emocionales. Y esto no viene desde el ego, sino desde el respeto propio. Ha aprendido, muchas veces a través de experiencias difíciles, que lo que permite se repite. Si aceptas poca atención, recibirás poca atención. Si toleras inconsistencia, recibirás más de lo mismo. Pero cuando estableces límites claros, incluso sin decir una palabra, cambias completamente la forma en que los demás interactúan contigo. Y aquí es donde muchos fallan. Confunden el concepto de alto valor con arrogancia o indiferencia extrema. Pero no se trata de despreciar a otros, sino de no rebajarte a dinámicas que te restan. Es una diferencia sutil pero crucial. El hombre de alto valor puede ser amable, presente, incluso afectuoso, pero nunca a costa de su dignidad, nunca sacrificando su paz mental, nunca perdiéndose a sí mismo en el proceso. Además, entiende algo que la mayoría ignora: no todas las conexiones están destinadas a durar. Y eso está bien. No se aferra a personas por miedo a la soledad. Prefiere estar solo que mal acompañado, porque ha descubierto que la soledad no es vacía cuando estás en paz contigo mismo. Esa capacidad de estar solo sin desesperación es una de las señales más claras de fortaleza interna, porque elimina el miedo que lleva a tomar malas decisiones. Cuando no temes perder a alguien, dejas de actuar desde la ansiedad, y cuando dejas de actuar desde la ansiedad, tus decisiones se vuelven más claras, más firmes, más alineadas contigo. Otro punto importante es cómo maneja el rechazo o la distancia. El hombre promedio lo toma como algo personal, como una herida al ego. Se pregunta qué hizo mal, qué le falta, por qué no fue suficiente. Pero el hombre de alto valor lo interpreta de otra manera. Entiende que no todo encaja, que no todo es para él, y que eso no disminuye su valor. No se trata de convencer a alguien de quedarse, se trata de observar quién realmente quiere estar. Y si alguien se aleja, no lo persigue, lo deja ir, no por orgullo, sino por claridad. Esa claridad le permite invertir su energía en lugares donde sí hay reciprocidad, donde sí hay interés genuino, donde no necesita forzar nada. Y aquí es donde se vuelve realmente atractivo, no porque esté intentando serlo, sino porque su comportamiento refleja seguridad, estabilidad y dirección. Tres cualidades que son difíciles de encontrar y, por lo tanto, altamente valoradas. Cuando desaparece sin drama, sin explicaciones largas, sin intentar cerrar cada detalle, deja una impresión diferente. No es el típico patrón de alguien necesitado, es inesperado, y lo inesperado genera impacto, porque rompe con la narrativa común. La otra persona espera una reacción, una insistencia, una emoción desbordada, pero en lugar de eso, encuentra calma, encuentra silencio, encuentra ausencia, y esa ausencia no se siente como debilidad, se siente como decisión. El hombre de alto valor no intenta ganar cada situación, no discute para tener la razón, no persigue para ser elegido, no insiste para ser validado, simplemente se mantiene en su camino. Y eso, irónicamente,
es lo que lo coloca en una posición de poder. Porque el verdadero poder no está en controlar a otros, está en no ser controlado por ellos. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia, tu forma de comunicarte cambia, tu lenguaje corporal cambia, tu energía cambia, ya no buscas impresionar, simplemente expresas quién eres, ya no necesitas convencer, simplemente eliges. Y esa elección constante, ese filtro interno, es lo que define tu valor. No es algo que se declara, es algo que se demuestra, día a día, decisión tras decisión. La mentalidad de un hombre de alto valor no es un personaje que interpretas, es una identidad que construyes. Y una vez que la desarrollas completamente, no solo cambia cómo te ven los demás, cambia cómo te ves tú, y eso lo cambia todo. Ella regresa, pero no siempre por las razones que la mayoría imagina. No es un simple impulso romántico ni una decisión completamente consciente. Es el resultado de una serie de cambios emocionales que ocurren en su interior cuando tú desapareces de la ecuación. Cuando estabas presente constantemente, tu valor era percibido como algo seguro, algo que no iba a desaparecer. Y el ser humano, por naturaleza, no suele apreciar lo que siente garantizado. No porque no tenga valor, sino porque la mente se acostumbra. Pero en el momento en que te retiras, rompes esa sensación de certeza. Lo que antes era estable se convierte en incierto. Y la incertidumbre activa emociones mucho más intensas que la estabilidad. De repente, ya no sabe dónde estás, qué haces, con quién hablas o si aún ocupa un lugar en tu vida. Esa falta de información crea un vacío. Y el cerebro humano no tolera bien los vacíos, intenta llenarlos, y la forma en que los llena suele estar basada en recuerdos y emociones pasadas. Empieza a pensar en los momentos que compartieron, en lo que sintió contigo, en las cosas que quizás no valoró en su momento. Lo interesante es que, en tu ausencia, esos recuerdos tienden a idealizarse. Las discusiones pierden peso, los errores se suavizan, y lo positivo se amplifica. No porque la realidad haya cambiado, sino porque ahora ya no estás ahí para equilibrar esa percepción. El contraste es clave en este proceso. Antes estabas disponible, accesible, presente. Ahora no. Antes respondías, reaccionabas, participabas activamente. Ahora hay silencio. Y ese cambio brusco genera impacto. No es lo mismo perder algo poco a poco que verlo desaparecer de repente. La segunda opción deja una huella más profunda. Pero hay algo aún más importante, el cambio que percibe en ti. Aunque no haya contacto directo, las personas sienten cuando alguien ha cambiado su energía. Si tu silencio viene acompañado de crecimiento real, de enfoque en tu vida, de una actitud más firme y menos reactiva, eso se transmite de alguna manera. Puede ser a través de redes sociales, de comentarios indirectos o simplemente de la ausencia de comportamientos que antes eran constantes. Y ese cambio genera curiosidad. Empieza a preguntarse si sigues siendo la misma persona, si ahora eres diferente, si ha perdido algo que quizás no supo valorar. Y esa duda es poderosa, porque cuando alguien cree que ha perdido algo valioso, se activa un impulso natural de recuperación. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que el objetivo es provocar ese regreso, que todo el proceso del silencio tiene como finalidad hacer que la otra persona vuelva. Y aunque eso puede suceder, no es el punto central. Porque si todo lo que hiciste fue una estrategia para recuperarla, entonces en el momento en que regrese, volverás a tu antigua posición. Volverás a estar disponible, volverás a priorizarla por encima de ti mismo, y eventualmente, el mismo ciclo se repetirá. El verdadero poder está en quien te conviertes durante ese proceso, no en el resultado externo. Ella regresa porque percibe un cambio, pero ese cambio solo es real si tú lo has construido desde dentro. Si simplemente estás actuando, fingiendo indiferencia mientras por dentro sigues igual, esa inconsistencia tarde o temprano se nota. Y cuando se nota, el efecto desaparece. En cambio, cuando realmente dejas de necesitar su atención, cuando tu enfoque está en tu vida, en tus objetivos, en tu crecimiento, entonces su regreso deja de ser una necesidad para ti. Se convierte en una opción. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque ahora no estás esperando que vuelva. Estás evaluando si debería quedarse. Esa inversión de roles es fundamental. Antes quizás buscabas su aprobación, su interés,
su presencia. Ahora eres tú quien decide, no desde el ego, sino desde la claridad. Observa su comportamiento, su consistencia, su intención real. Porque el hecho de que alguien regrese no significa automáticamente que merece un lugar en tu vida. Y este es un punto que muchos ignoran por completo. El regreso puede estar motivado por diferentes razones. Puede ser curiosidad, puede ser nostalgia, puede ser ego, puede ser una reacción al vacío que dejaste. Pero no siempre significa compromiso, cambio o intención genuina. Por eso, el hombre que ha desarrollado una mentalidad fuerte no se deja llevar solo por el hecho de que alguien volvió. No se impresiona fácilmente. No asume que todo será diferente sin evidencia. Observa, escucha, evalúa, y decide desde la razón, no desde la emoción. Además, entiende que el tiempo que pasaron separados no solo lo transformó a él, sino también a la otra persona, y no siempre en la dirección que espera. Por eso no idealiza el reencuentro, no lo ve como un final feliz automático, sino como una nueva situación que debe ser analizada con calma. Este nivel de control emocional es lo que mantiene su posición, porque evita caer nuevamente en patrones antiguos. Cuando ella regresa y encuentra a alguien diferente, alguien más tranquilo, más enfocado, menos reactivo, eso refuerza aún más la percepción de valor. Porque no solo desapareciste, sino que evolucionaste. Y la evolución es atractiva. Pero aquí está la verdad más importante de todo este proceso: si has hecho bien el trabajo interno, llega un punto en el que su regreso deja de ser relevante. No porque no te importe en absoluto, sino porque ya no define tu estado emocional, ya no determina tu felicidad, ya no es el centro de tu atención. Y eso es libertad. Porque cuando eres libre emocionalmente, puedes elegir desde un lugar sano. Puedes aceptar o rechazar sin miedo. Puedes acercarte o alejarte sin ansiedad. Y esa libertad es lo que realmente te convierte en alguien de alto valor. Ella puede regresar, sí, pero tú ya no eres el mismo que se quedó esperando. Ahora eres alguien que entiende su valor, que protege su paz, que elige con intención. Y si decides darle una oportunidad, será porque lo quieres, no porque lo necesitas. Y si decides seguir adelante, será con la misma firmeza. Porque el objetivo nunca fue que ella regresara, el objetivo era que tú dejaras de depender. Y cuando logras eso, ocurre algo interesante. Ya no importa quién se queda o quién se va, porque tú siempre permaneces completo.